Muchísimas gracias. Bueno, los peligros de la banalización de la mente. Empezaré mi plática apoyándome en un párrafo de Hamlet, tragedia inglesa de venganza, un género que fusionó elementos del teatro griego y romano. Fue escrita por Shakespeare alrededor de 1600. Entran a escena Rosencrantz y Guildenstern después de la representación teatral que Hamlet planeó para el rey y Ofelia, la reina. Rosencrantz: querido príncipe, ¿cuál es la causa de vuestra perturbación? Indudablemente cerráis la puerta a vuestro desahogo al no querer comunicar con tus amigos los pesares que sentís. Hamlet: necesito medrar. Rosencrantz: ¿cómo es posible cuando contáis con el voto mismo del rey para sucederle en el trono de Dinamarca? Hamlet: sí, amigo, pero mientras crece la hierba. Algo rancio el proverbio. Entran a la escena cómicos con flautas. Hamlet: las flautas, dame una. Guildenstern: ¿queréis tocar esta flauta? Guildenstern: señor, no sé. Hamlet: os lo ruego. Guildenstern: señor, creedme, no sé, desconozco todo su manejo. Hamlet: es tan fácil como mentir. Pulsad estos agujeros con los dedos. Dale aire con los labios y el instrumento exhalará la más elocuente música. Mirad, estos son los registros. Guildenstern: bien, pero no sé hacerle expresar ninguna melodía. Hamlet: pues ved ahora qué indigna criatura hacéis de mí. Queréis tañerme, tratáis de aparentar que conocéis mis registros, intentáis arrancarme lo más íntimo de mis secretos. Pretendéis sondearme, haciendo que emita desde la nota más grave hasta la más aguda de mi diapasón. Y habiendo tanta abundancia de música en este pequeño órgano, vosotros, sin embargo, no podéis hacerle hablar. ¡Vive Dios! ¿Pensáis que soy más fácil de tañer que una flauta? Tomadme por el instrumento que mejor os plazca, y por mucho que me trasteéis, os aseguro que no conseguiréis sacar de mí sonido alguno. Hamlet, príncipe de Dinamarca, de Shakespeare, acto tercero, escena segunda. ¿Pensáis que soy más fácil de tañer que una flauta? Quizá la pregunta valga para formularla a más de una persona o grupo de gente que considera que tratar la mente, aún más la mente inconsciente, es fácil y no requiere más esfuerzo que la lectura de algún libro de autoayuda, unos cuantos meses de clases generales de comportamiento humano, capacidad de dar consejos, motivación y optimismo. Parecen ignorar que la mente es un instrumento difícil de tañer, que acercarse a lo humano requiere de enorme dedicación, estudio, análisis personal, supervisión y pasión por el conocimiento y por la clínica para lograr comprender algo de lo que el paciente expresa. Lograr que el paciente hable tampoco es tarea fácil. Confiar en una persona requiere tiempo, congruencia y coherencia de parte de nosotros, de notable postura ética también, de presencia constante, de disponibilidad. También requiere de que el psicoterapeuta, el psicoanalista, tome su lugar, no quiera hacerla de amigo, pareja o quizá hasta paciente del que se supone que es el paciente. Es que cuando le damos al analizando la regla de oro del psicoanálisis, diga todo lo que le venga a la mente, es porque estamos dispuestos a escuchar cosas que pueden ser desagradables, transgresoras, secretas para quien las pronuncia, ya que las considera negativas. Pueden también ser dolorosas, trágicas, pueden tocar con nuestra propia historia. Eso dificulta aún más la escucha. Quizá darían ganas de cambiar el tema, interrumpir, hacer otra pregunta, todo con tal de no escuchar lo que al terapeuta también puede dolerle o lo que contraría sus propios valores o ideología. Pero no deberíamos hacerlo. Por eso siempre digo que si le damos al paciente esa indicación como regla fundamental para llevar a cabo el proceso analítico, habremos de preguntarnos si está en el sillón del analista alguien que puede escucharlo, que puede soportarlo,
contenerlo mientras logra transformarlo, claro, siempre con el paciente, en algo que pueda mover del lugar de la aflicción a uno más armónico. Pero para esto hay que tener capacidad de espera, porque pensar lleva tiempo y aún más importante, también hay que saber hacer silencio, hay que callar. ¿Para qué le diría a una persona diga todo lo que le venga a la mente si acto seguido me pongo a hablar o interrumpo con mis propios comentarios y consideraciones hasta personales, como lo hacen algunos terapeutas, algunas otras corrientes? Bien tendría razón el paciente si decidiera preguntarme para qué le pido que hable de todo, hasta donde esto es posible. Siempre hay un yo vigilando y oponiendo resistencia, lo sabemos, si después me pongo a hablar. ¿Cómo hablar si yo decido ocupar el lugar del hablante? Es una contradicción. Para lograr escuchar, para lograr que el hongo salga de su micelio, como bien frasea Freud en la interpretación de los sueños de 1900, se requiere, antes que nada, reconocer que la mente no es fácil de tañer. Aún lo es menos la mente inconsciente. No deberíamos olvidar que nuestra tarea es ver y escuchar lo que subyace a lo fenoménico, lo que está por abajo o atrás de lo manifiesto, lo latente. Tampoco deberíamos olvidar que nuestro trabajo no está en la escena, en lo bonito, en lo que muestra todo bien organizado, diseñado, planeado. No, nuestro trabajo está en lo obsceno, contrario de escena. En lo obsceno está lo que no debe verse ni hablarse. Es obsceno, por ejemplo, desnudarse en público. En lo obsceno se encuentra el tiradero de ropa y accesorios, el griterío de instrucciones y demandas, quizá los regaños para que el show continúe bien en el escenario. Solo en lo obsceno, en lo que no se ve, actores y actrices podrían mostrarse cansados, aburridos, incluso pesimistas. Ahí es precisamente el lugar al que nosotros tenemos que asomarnos. Ahí donde habitan los demonios, diría el padre del psicoanálisis, lo que, aunque no se crea, no está muerto, solo está reprimido, inconsciente, y que si bien no podemos acceder a esto por un simple esfuerzo de evocación, sobra decir que mucho menos lo lograríamos con razonamientos, intelectualizaciones, lógica, consejos, llamadas de atención e incluso regaños. Sí podemos saber de este topos sin localización, lo inconsciente, a partir de la asociación libre, los sueños, los síntomas, los lapsus, actos fallidos y transferencia. Solo que para hacer esto se necesita estudiar, saber y analizarse. Trabajar mucho, pues. El problema es que a veces se sigue pensando que la voluntad asciende sobre las pasiones y que basta esforzarse para lograr un cambio. Nosotros tenemos que asomarnos ahí a donde habitan los demonios, diría el padre del psicoanálisis. Lo que, aunque no se crea, no está muerto, solo está reprimido, inconsciente. Y que si bien no podemos acceder a esto con un esfuerzo de evocación, sobra decir que mucho menos lo lograríamos con razonamientos, intelectualizaciones, lógica, consejos, llamadas de atención e incluso regaños. Sí podemos saber de ese topos sin localización, lo inconsciente, a partir de la asociación libre, los sueños, los síntomas, los lapsus, actos fallidos y transferencia. Solo que para hacer esto se necesita estudiar, saber, analizarse. Trabajar mucho, pues. El problema es que a veces se sigue pensando que la voluntad asciende sobre las pasiones y que basta esforzarse para lograr un cambio. Apenas hace unos días, un paciente al que le ha sido difícil encontrar pareja y cuando la encuentra no puede recibir su amor y la deja, estaba hablando con una amiga. Él le dijo que estaba desesperado, que aun cuando está en terapia no logra encontrar lo que tanto y tanto anhela. La amiga, con tono de experta, le dijo: ya basta de terapias, no te confiesa eso, trata de conocer, entra a plataformas, enamórate, es muy bonito el amor. Profundo consejo, pensé. Mi paciente le respondió: oye, ¿y sigues con las alergias? Ella le dijo: sí. Es horrible, y más cuando estoy nerviosa. No puedo respirar. A lo que él le dijo: pues trata de respirar.
no sabemos si esa amistad va a perdurar, ¿no? Es que el aparato psíquico, su construcción y entendimiento es complejo. Hay quien piensa que es solo falta de voluntad o negligencia la que lleva a las personas a no querer cambiar. Hay algo más allá de la razón y la cognición que no lo permite. A veces hay ganancias secundarias, pero en otras ocasiones la sintomatología, la patología es un andamiaje que, mal o bien, sostiene y estructura. Al menos a medias, la psique, el mundo interno, la mente. Y siempre esto que nos ocurre está enraizado en nuestra historia. Y ahí hay que explorar, en esas memorias y más aún en aquellas primigenias huellas némicas escritas que marcan surcos pulsionales que anteceden la escritura discursiva y racional, en otras palabras, al lenguaje. Por eso digo, al contrario del Evangelio de San Juan, en el principio fue el verbo, no. En el principio fue la acción, como afirma Goethe. Primero fue el caos, solo después se puede construir cosmos. Primero fue la fuerza, concepto en el cual Freud trabajó desde antes de la inauguración formal del psicoanálisis en 1900. En 1895 presentaba el proyecto de psicología para neurólogos y por ende la noción de cantidad. Ricoeur apunta que sorprende que esa cantidad jamás se mida, no es posible hacerlo. Sin embargo, comporta desde el principio un carácter concreto y sensible que responde a la clínica. Las ideas de fuerza y cantidad, modelo económico, proceden directamente de observaciones clínicas y también en el modelo topográfico. Freud plantea lugares sin localización, pero no por ello inexistentes. Martínez Ruiz, en su texto Freud y Derrida, plantea que todos los complejos mecanismos que Freud describe en 1895 pasarán muy pronto a ser llamados trabajo, trabajo de sueño, trabajo de duelo, trabajo de elaboración, trabajo de pensamiento. El trabajo, lo sabemos, implica un gasto de energía y una transformación, pero no será fácil. Nadie lo puede hacer por nosotros. Si todo se basa en la lógica y la razón, si en verdad podemos evitar, eludir o ignorar las pasiones, ¿por qué parece que olvidamos y repetimos? Lo aparentemente olvidado está en realidad resguardado en otros lugares. Hay que recordar que la conciencia surge en reemplazo de la huella mnémica. Como he dicho, no podremos acceder a todo. No podemos agotar las respuestas sobre nuestro ser y existencia. No podemos definir ni siquiera la frecuente pregunta, banalizada muchas veces, de ¿quién soy yo? Porque, como afirma Heidegger, es imposible de responder. Solo puedo decir, soy siendo, en transitivo. Soy siendo, cambiando en forma dinámica hasta que muera. No puedo agotar mi descripción como sí puedo describir una cosa u objeto en forma definitiva, porque no seguirá cambiando. Yo siempre estaremos cambiando mientras vivamos. Parte 2. Si no me engaño, es preciso comenzar por distinguir dos cosas: lo que existe siempre sin haber nacido y lo que nace siempre sin existir nunca. Timeo, de Platón. La represión primordial es un punto de partida para comprender que siempre habrá restos de los que nada sabremos, porque nunca han sido conscientes. Es como el llamado de Freud ombligo de sueño. Dice Martínez Ruiz, lo siguiente es textual: especulemos que la represión primordial es una huella mnémica particularmente profunda, de manera que nuevas inscripciones solo modifican su superficie, pero no el núcleo. Sin embargo, las inscripciones previas sí gobiernan y condicionan la nueva escritura. Así trabaja la memoria en el aparato psíquico. Aún así, cuando la escritura sobre esas inscripciones particularmente profundas implican únicamente la modificación de su superficie,
Esto también significa que la nueva escritura ha sido absorbida y atraída por esas huellas recónditas. La experiencia nueva y la previa se mezclan hasta fusionarse, dando como resultado una temporalidad sui generis. Esto, quizá algunos de ustedes ya lo están pensando, nos lleva directamente al maravilloso trabajo de Freud de 1925, La pizarra mágica. Por esto, aun cuando cambiemos, y esto resulta muy valioso, no nos convertiremos, como comúnmente se dice, en otros. Las nuevas inscripciones no pueden registrarse exactamente como queremos, porque lo ya registrado opone resistencia a lo que tratamos de escribir en el presente o a lo que está por escribirse en el futuro. Así las cosas, toda inscripción, independientemente del tiempo en que se produzca, pasado, presente o a un futuro, se mezcla, produciendo lo que podríamos llamar un entramado psicológico con temporalidad sobrepuesta. Así resultan ser las leyes del inconsciente, y desde aquí podemos pasar al fenómeno de la compulsión a la repetición. ¿Cómo puede explicar la ciencia positivista esta compulsión repetitiva que observamos no solo en la clínica, sino en la vida misma? No solo en los demás, sino en nosotras, nosotros. Freud dice en su más polémico trabajo, Más allá del principio del placer, del 20, en el que inaugura la fase final de sus concepciones, que esta repetición deriva del mundo pulsional y es tan poderosa que hace caso omiso del principio del placer. Algo contraría al placer, la pulsión de muerte. Los sueños de punición, con frecuencia repetitivos, son ejemplo de un cumplimiento de deseo tal como lo había expresado Freud en 1900, pero es un deseo de esa instancia crítica que en un futuro cercano, en 1923, aparecería como el superyo en el trabajo El yo y el ello. Debuta un superyo que, lejos de ser aquel angelito que sugiere buen comportamiento, como algún día nos dijeron en la licenciatura, y la peor es que hasta lo creíamos, es un tanto un demonio exigente y sádico. También es voraz, con el que uno nunca queda bien. Por eso, en ese mismo trabajo, Freud mira al yo como un vasallo a merced de las órdenes de tres amos, el ello, el superyo y la realidad externa. Freud identificaba al superyo con el ideal del yo al principio. Afortunadamente, hoy conocemos las diferencias entre uno y otro y aún con el yo ideal. En fin, ese superyo, que puede ser tan sádico, inflige castigo al sujeto, y este es la culpa. Esta es una explicación de la compulsión a la repetición que tiene como origen o caldo de cultivo la pulsión de muerte. Dice textualmente Freud en ese trabajo: en el alma existe una fuerte tendencia al principio del placer, pero ciertas otras fuerzas o constelaciones la contrarían, de suerte que el resultado final no siempre puede corresponder a la tendencia al placer. Las cosas se complican, el humano al parecer no siempre quiere su bien ni su placer, aunque los optimistas piensan que esto es una locura. O, sin siquiera darse cuenta, el humano convierte o puede convertir el placer en goce, diría Lacan. Aun cuando parezca tan contradictorio, en cierta forma, la especie humana parafrasea la idea de John Milton exclamando de muchas maneras: mal, sé tú mi bien. El camino está puesto para que el maestro vienés hable de las enigmáticas tendencias masoquistas del yo, 1924, antes casi imposibles de concebir. Hay entonces tendencias que serían más originarias que el principio del placer e independientes de él. Con todo esto dicho, se puede comprender que las resistencias contra el psicoanálisis no se hicieron esperar. Es que duele el narcisismo cuando nos recuerdan que no somos dueños de la propia casa y que las pasiones que vienen de lo pulsional son más fuertes que la razón que busca dominarlas, dice Grodek. Que tenemos un lado oscuro, afirma Rudinesco, o la parte maldita que plantea Bataille en el libro del mismo nombre. Sí, nos habita Tánatos, pero también Eros, igualmente inmortal.
Por todo esto, me es imposible unirme a los optimistas que con gritos estridentes y decretos piensan que pueden desaparecer esta parte difícil de lo humano y quieren convencerse de que todo puede ser comedia cuando parte del mundo interno alberga drama y tragedia, que los psicoanalistas estamos dispuestos precisamente a escuchar. Pero no unirme a los optimistas no me lleva al grupo de los pesimistas sin sentido, ni tampoco al nihilismo, no. Voy con Freud, indispensable, base del conocimiento fundamentado de la mente. Voy con quien se atrevió a convertir en ciencia lo que era tomado por hechicería, brujería o rarezas de mujeres locas que no tenía caso pensar y mucho menos atender, diría la ciencia dura. Me adhiero a Freud especialmente en su trabajo breve y vital La transitoriedad de 1915. Un poema prácticamente, en el que reconoce sin regateos el valor de la vida a pesar de todo, a pesar de la guerra misma. Atravesaba el mundo ese tiempo la Primera Guerra Mundial. Lo cito brevemente. El valor de la transitoriedad es el de la escasez del tiempo. La restricción de la posibilidad del goce lo torna más apreciable. Declaré incomprensible que la idea de la transitoriedad de lo bello hubiera de empañarnos su regocijo. Si hay una flor que se abre una sola noche, no por ello su florescencia nos parece menos esplendente. Y termina. Sabemos que el duelo, por doloroso que pueda ser, expira de manera espontánea. Cuando acaba de renunciar a todo lo perdido, se ha devorado también a sí mismo. Y entonces nuestra libido queda de nuevo libre para, si todavía somos jóvenes y capaces de vida, sustituirnos los objetos perdidos por otros nuevos que sean, en lo posible, tanto o más apreciables. Cabe esperar que con las pérdidas de esta guerra no suceda de otro modo. Con solo que se supere el duelo, se probará que nuestro alto aprecio por los bienes de la cultura no ha sufrido menoscabo por la experiencia de su fragilidad. Lo construiremos todo de nuevo, todo lo que la guerra ha destruido y quizá sobre un fundamento más sólido y más duraderamente que antes. En todos los tiempos, reconocer la complejidad de la mente y las dificultades de la vida, tanto en el mundo externo como en el interno, no significa pesimismo, significa sentir responsabilidad para atender lo importante, lo vital, seriamente, y esto va aún más allá de las paredes del consultorio. El pensamiento psicoanalítico no es ajeno a la vida en sociedad. Esta nos concierne, nos implica. Ya Freud marcó esto en su trabajo de 1921, Psicología de las masas y el análisis del yo. Es muy claro que en realidad nadie nos prometió que iba a ser fácil, mucho menos deberíamos pensar la mente, el alma, la vida misma de manera banal. Es peligroso. Gracias por escuchar.